Laura León, conocida como la Tesorito, es recordada por su música, su carisma y su éxito en la pantalla. Pero ahora, con más de 70 años, no todo es tan perfecto como parece. Una boda cancelada, momentos de tranquilidad lejos de los reflectores y luchas personales dejan entrever una vida muy diferente de la que sus admiradores imaginan. ¿Qué fue lo que realmente le pasó a la estrella que alguna vez lo tuvo todo? Veamos más de cerca la realidad detrás de la historia de Laura León. La Tesorito. Laura León, nacida como Rebeca Valderraín Vera en 1952 en Comalcalco, Tabasco, surgió de orígenes humildes para convertirse en una de las figuras más perdurables del entretenimiento en México. Desde muy joven, demostró una inclinación natural por las artes. Siendo aún adolescente a finales de los años 60, mientras combinaba sus estudios con su pasión, comenzó a forjar un futuro en el mundo del espectáculo. Su primera exposición en televisión llegó cuando se unió al programa Variedades Bacardí a inicios de los años 70, compartiendo escenario con grandes de la comedia como Héctor Lechuga y Manuel el Loco Valdés. Fue allí donde el público reparó por primera vez en ella, no solo por su llamativa apariencia, sino por el brillo especial que marcaría su destino. Un momento crucial llegó cuando la legendaria Lola Beltrán, al escucharla cantar, reconoció su talento natural y la conectó con una compañía discográfica. Esto abrió la puerta a una carrera musical que abarcaría décadas. Laura se consolidó rápidamente con un estilo sonoro arraigado en ritmos tropicales, mezclando cumbia, son cubano y merengue, de un modo que conquistó a los oyentes de toda América Latina. Éxitos como Abusadora y La Pregonera se volvieron sinónimo de fiestas y celebraciones, mientras que su presencia escénica dejaba una impresión imborrable. Durante los años 80 y 90, Laura amplió su alcance artístico y se convirtió en un rostro habitual de la época dorada de las telenovelas mexicanas. Sus papeles en producciones como Muchachitas, Dos Mujeres, Un Camino y El Premio Mayor demostraron su versatilidad. No era solo una cantante que incursionaba en la actuación, era una verdadera estrella tanto del escenario como de la pantalla. Cada personaje que interpretaba parecía reflejar facetas de su personalidad, audaz, resiliente y profundamente conectada con el pueblo. El apodo de La Tesorito se integró a su identidad durante esta etapa. Surgió de forma casual, como un término espontáneo de cariño que ella misma usaba en sus apariciones televisivas, y terminó por quedarse. El nombre capturó el afecto que el público sentía por ella y simbolizaba su mezcla de sensualidad y encanto. A diferencia de muchas figuras públicas, Laura hizo suyo el apodo, permitiendo que se convirtiera en una extensión de su personaje artístico. A finales de los años 70, también causó impacto en el cine. Una breve y atrevida escena en una película de Emilio Fernández, donde aparecía semidesnuda montando a caballo, se convirtió en uno de los momentos más comentados de sus inicios. No fue solo la imagen provocativa la que atrajo la atención, sino la confianza intrépida con la que se mostró. Esa mezcla de atractivo y fortaleza pasó a formar parte de su sello personal. Con los años, el estilo musical de Laura fue evolucionando. Aunque su base se mantuvo en los sonidos tropicales y regionales mexicanos, no temió experimentar. Grabó duetos, exploró versiones de éxitos internacionales como Material Girl en 2021 y reinterpretó himnos de reggaetón como Tusa en 2020. Amor en la madurez. Aunque siempre ha sido muy protectora de su mundo privado, en los últimos años Laura León ha comenzado poco a poco a correr el velo, ofreciendo a sus fans y a los medios raras y valiosas miradas a su viaje romántico. Uno de los capítulos más sorprendentes llegó en 2022, cuando Laura, con más de 70 años de edad, anunció su compromiso con un hombre cuya identidad decidió mantener en gran medida en secreto, un caballero de Estados Unidos que había conquistado su corazón.
El romance había florecido en silencio durante 2 años, lejos de los ojos curiosos de la prensa. Cuando Laura finalmente compartió la noticia, causó revuelo. Sus fans y seguidores, acostumbrados durante décadas a ver a la Tesorito como la estrella radiante e independiente que conquistaba escenarios y pantallas, la vieron ahora hablar de asentarse, de encontrar consuelo en los brazos de un compañero que le brindaba paz y compañía más allá de los reflectores. Laura describió a su prometido como un hombre mayor, culto, alguien que, más allá de la atracción física, le ofrecía una conexión intelectual y un refugio emocional. Es un hombre maravilloso, muy educado, muy amable. Me encanta platicar con él por horas. Su experiencia de vida, su cultura, me fascina, dijo, con palabras llenas de emoción y un cariño genuino. A pesar del reto de la distancia, él residía en Estados Unidos mientras Laura continuaba viviendo y trabajando principalmente en México. La pareja mantenía un ritmo constante, con visitas que alimentaban el vínculo entre ambos. Laura incluso habló de cómo esas visitas, esas conversaciones compartidas y esos momentos tranquilos comenzaron a pesar más en su corazón que el atractivo del escenario. Para alguien que había dedicado toda su vida a su carrera, la idea de apartarse, aunque fuera temporalmente, resultaba monumental. He dado todo a mi pasión, a mi música, a la actuación, pero tal vez ha llegado el momento de darme algo a mí misma. Un regalito, un tiempo para mí, un tiempo para nosotros, reflexionó en entrevistas, con una voz que combinaba la anticipación con la serenidad. Mientras avanzaban los planes de boda, Laura soñaba con un futuro diferente, uno lleno de viajes, descubrimientos y las alegrías sencillas compartidas con un hombre que la respetaba y la adoraba. Pero, conforme se acercaba la fecha, su voz interior, tan afinada a lo que verdaderamente importa, comenzó a susurrarle dudas. Con la franqueza que siempre la ha caracterizado, admitió después que, cuanto más reflexionaba, más claro le resultaba que una ceremonia formal, un contrato y todos los adornos del matrimonio no eran necesarios para el amor que ya compartían. Me eché para atrás a tiempo, tesoros, me quedé con el anillo, pero entendí que si ya somos felices así, ¿para qué cambiarlo? El matrimonio no nos va a hacer más felices, confesó, mezclando el humor con la sabiduría de una mujer que ha aprendido que el valor del amor no se mide en ceremonias ni en papeles legales. Parte de lo que profundizó esta realización fueron las conversaciones íntimas y las pequeñas revelaciones que surgen de forma natural cuando dos personas se acercan de verdad. En el caso de Laura, uno de esos descubrimientos fue conocer la infancia de su prometido y un aspecto muy personal de su identidad. Con una honestidad suave, Laura compartió con los medios que su pareja, desde niño, ocasionalmente se vestía con ropa femenina, una expresión que nació del profundo deseo de sus padres por tener una hija. Lejos de sentirse perturbada, Laura afrontó esta faceta de su vida con la empatía y la aceptación que siempre la han definido dentro y fuera del escenario. No le hace daño a nadie. Lo amo profundamente. Hasta le he dicho que todo mi closet es suyo si lo quiere, bromeó mostrando su característico toque de compasión y humor. Es importante señalar que Laura fue muy clara al decir que esta revelación no fue lo que la llevó a reconsiderar el matrimonio. Al contrario, se convirtió en un momento de mayor conexión y entendimiento entre ambos. Para Laura, el amor no tiene condiciones ni juicios. Lo que verdaderamente moldeó su decisión fue el reconocimiento de que la felicidad no proviene de títulos ni formalidades, sino del respeto, la alegría y la paz que dos personas comparten. Su verdadero tesoro. Detrás de este capítulo reciente se esconde una larga y rica historia de amor, familia y devoción que ha dado forma a la vida de Laura León de maneras profundas. Mucho antes de que los titulares hablasen de su compromiso o de sus romances llenos de color,
El corazón de Laura pertenecía a un hombre que, aunque lejos de los reflectores, dejó una huella imborrable en su alma: Daniel Santalucía. Daniel no solo fue el padre de sus dos queridos hijos, Jaskin y Excalots, sino también el compañero incondicional de Laura durante algunos de los años más definitorios de su vida. Su relación, aunque privada, fue el cimiento sobre el cual Laura construyó su legado más preciado: su familia. La partida de Daniel en 2018, a los 66 años, fue una pérdida profundamente dolorosa para Laura, quien desde entonces ha hablado de él con ternura y respeto, recordándolo como un hombre que la apoyó en los altibajos de la fama y que contribuyó a crear el hogar que la sostuvo en medio del caos del mundo del espectáculo. Durante los años que compartieron, Daniel y Laura construyeron una dinámica familiar que priorizó el amor, la unión y los valores que Laura tanto aprecia. A pesar de las exigencias de su carrera, que la llevaron desde los escenarios de la Ciudad de México a las brillantes luces de Miami, el corazón cultural de Lima y los teatros de toda América Latina, Laura siempre se ancló en el amor de sus hijos. No importaba lo ocupada o lo lejos que estuviera, Laura se aseguraba de estar presente en sus vidas, de asistir a momentos importantes, de apoyar sus sueños y de recordarles que, más allá de toda su fama, ella era ante todo su madre. La familia que formó con Daniel se convirtió, y sigue siendo, su mayor orgullo. Su hijo, Jaskin, creció viendo a su madre cautivar al público y, en el proceso, heredó no solo su talento artístico, sino también su ética de trabajo y su pasión por la música. Desde pequeño mostró interés en seguir sus pasos y, con el aliento de Laura, se formó académicamente en música. Su talento natural y dedicación lo llevaron a componer temas para telenovelas, como Dos Hogares, en la que también participó Laura. Durante un tiempo se unió a la banda El Recodo, uno de los grupos musicales más emblemáticos de México, donde perfeccionó su arte y se conectó con las ricas tradiciones de la música regional mexicana. Su camino artístico también lo llevó al mundo de la actuación, con apariciones en producciones reconocidas como el Premio Mayor, siguiendo los pasos de su madre no solo en la música, sino también en la televisión. Pero eventualmente, Jaskin eligió alejarse de los reflectores para enfocarse en otras pasiones y proyectos personales. Lejos de sentirse decepcionada, Laura apoyó esta decisión de todo corazón, expresando admiración por el valor de su hijo al definir el éxito en sus propios términos y al buscar la felicidad más allá del escenario. La hija de Laura, Excalots, tomó un camino diferente, marcado por la privacidad y la discreción. Eligió una vida alejada del mundo del espectáculo y ha sido, en palabras de Laura, una fuente de fortaleza silenciosa. Laura respeta y valora la decisión de Excalots de vivir fuera del ojo público, viendo en su hija un reflejo de valores que trascienden la fama: integridad, lealtad y amor. Sin embargo, la conexión de Laura con el mundo de su hija sigue siendo fuerte, especialmente a través de sus nietos, quienes traen nueva alegría y significado a la vida de La Tesorito. Entre los nietos de Laura, Saaxil Padilla ha capturado tanto su corazón como la atención del público. Saaxil representa la nueva generación del legado León, una mezcla de tradición y ambición moderna. Tras estudiar en el reconocido Centro de Educación Artística de Televisa, Saaxil ha iniciado una carrera diversa que incluye modelaje, DJing, influencia en redes sociales y, más recientemente, la preparación para lanzarse como cantante de música regional mexicana, incluyendo corridos tumbados. Es no solo talentosa, sino también determinada, y encarna la misma tenacidad y calidez que han definido a su abuela durante tanto tiempo. Laura irradia orgullo al hablar de Saaxil y suele compartir mensajes conmovedores de apoyo como "orgullosa de ti, hijita", en redes sociales cada vez que su nieta alcanza un nuevo logro. Laura también ha formado un vínculo especial con Saaxil más allá de su pasión artística compartida.
A menudo pasan tiempo juntas, con Laura guiando, aconsejando y animando a su nieta mientras navega las primeras etapas de la fama. Para Laura, este acompañamiento no es solo cuestión de legado, es cuestión de amor. Ve en Saakashvili un recordatorio de sus propios inicios en la industria y encuentra alegría en ofrecer el tipo de apoyo y protección que ella misma recibió, y que a veces desearía haber tenido en mayor medida. Ese vínculo quedó patente durante los viajes familiares, como las recientes vacaciones en destinos nevados, donde los fans notaron el asombroso parecido entre abuela y nieta, tanto en el físico como en la energía radiante que ambas transmiten. La devoción de Laura no se detiene en Saakashvili. Sus otros nietos, aunque más reservados, son igualmente amados. Laura suele decir que ser abuela ha profundizado su sentido de propósito. Llama a sus nietos sus mayores bendiciones, encontrando en ellos una fuente de renovación e inspiración que la impulsa tanto dentro como fuera del escenario. Atrapada por la fama. Detrás del glamour y de las pegajosas melodías, la vida de Laura comenzó a descarrilarse poco a poco, no por culpa de enemigos ni por mala suerte, sino por su propio orgullo, un orgullo que ella misma confesó más tarde que la llevó a perderlo todo. En la cúspide de su carrera, Laura empezó a perseguir sueños materiales que creyó reflejarían su estatus. Compró una lujosa mansión en Miami, en un exclusivo vecindario donde vivían los ricos y famosos. La llenó de muebles costosos y detalles extravagantes, tratando de superar incluso a sus amigos más acaudalados. En entrevistas años después, Laura habló con franqueza sobre esa época. «Me volví loca de orgullo», admitió durante una conversación en el programa Con Permiso. «Me compré una casa preciosa en Miami. Lo tenía todo, pero ese orgullo fue destructivo». Recordó haber visitado amigos que vivían en Star Island, donde celebridades y magnates mostraban su riqueza con pisos italianos importados y cocinas de alta tecnología. Laura sintió la necesidad de igualar o incluso superar esas exhibiciones. «Recuerdo que les dije que arrancaran mis pisos. Yo quería los que tenían ellos. Tenían una cocina que prácticamente hablaba y cocinaba sola. Yo ni siquiera sabía usar mi celular y quería esa cocina. Ni un huevo sé freír», contó con su característico humor, cargado de arrepentimiento. Pero detrás de las risas se escondía una dura verdad. Laura había dejado que su orgullo guiara sus decisiones. Gastó sumas enormes en cosas que no necesitaba, en cosas que ni siquiera sabía usar. La mansión, los pisos de lujo, la cocina que hablaba, nada de eso le trajo verdadera felicidad. Y pronto, las consecuencias de esas malas decisiones financieras la alcanzaron. El dinero, que parecía inagotable, empezó a escasear. No pudo seguir manteniendo el estilo de vida lujoso que había construido más por imagen que por necesidad. Poco a poco, Laura vio cómo sus preciadas posesiones se le escapaban de las manos. Perdió la hermosa casa de Miami. Otros bienes siguieron el mismo destino. Lo que alguna vez fue una vida llena de lujo y éxito, se transformó en una lección de humildad. Desde entonces, Laura ha hablado abiertamente de cómo ese capítulo la cambió. Ya no se esconde detrás de excusas ni culpa a otros. En cambio, lo ve como una caída necesaria que la devolvió a la realidad. «Empecé a hacer tonterías, lo perdí todo, y después tuve que trabajar mucho para recuperarlo», dijo. Su consejo para los fans: nunca dejen que el orgullo los domine. Cuidado con el orgullo, es algo terrible, y nunca le regales nada a un hombre, añadió con un guiño, fiel a su personalidad pícara. «El tesorito, tal vez, pero despacito, con calma. Acuérdense de eso». Lo que hace que la historia de Laura sea tan conmovedora es cómo logró darle la vuelta. A diferencia de muchos que desaparecen tras perderlo todo, Laura León se reconstruyó. Volvió a sus raíces. La música, la actuación y esos fans que la habían amado no por el tamaño de su casa ni el brillo de sus pisos, sino por la alegría que les regalaba. Hoy, Laura León
Es un recordatorio de que, aunque el orgullo nos desvíe del camino, es posible reencontrar la senda si estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y volver a empezar. Una grieta entre las Lauras. Hay un capítulo en la vida de Laura que contrasta de forma marcada con la alegría que suele irradiar. Un capítulo marcado por una profunda y no resuelta ruptura con otra figura polarizante del entretenimiento latino, Laura Bozzo. La tensión entre estas dos Lauras, dos mujeres fuertes que se hicieron un nombre en el mundo del espectáculo, se remonta a la época en que Laura León incursionó en Perú. En el apogeo de su fama en México durante los años 90 y con éxitos en las listas como Suavecito, Laura decidió ampliar sus horizontes. Aceptó la oportunidad de conducir un programa de entrevistas en Perú, Señora León, producido por la familia Crusillas. Para la Tesorito, esto representaba la posibilidad de crecer profesionalmente y conectar con el público de otra parte de América Latina. Lo que no esperaba era encontrar hostilidad por parte de alguien que pensó entendería los desafíos de trabajar en el extranjero, Laura Bozzo. En una entrevista sincera y emotiva en el programa El Minuto que Cambió Mi Destino, Laura León se abrió sobre lo que realmente sucedió. Describió cómo, durante su tiempo en Perú, mientras trabajaba arduamente para abrirse camino, fue testigo de algo que la hirió profundamente. Al ver televisión, observó cómo Laura Bozzo, ya una figura conocida en Perú en ese entonces, reaccionó con un visible desdén cuando le preguntaron por la Tesorito. Los gestos despectivos de Bozzo, descritos por León como señas llenas de desprecio, se sintieron como una bofetada. Yo simplemente estaba trabajando, ganándome la vida honestamente, como lo hizo ella cuando vino a mi país, recordó Laura con una tristeza que aún persiste. El momento se le quedó grabado, hiriéndola más de lo que imaginó en ese entonces. Desde ese día, Laura León tomó una decisión. Bozzo dejó de existir para ella. Ella no existe para mí. Pero que Dios la bendiga, dijo, intentando suavizar el recuerdo con un toque de gracia. Pero debajo de esas palabras había un dolor verdadero. Laura sintió que se había roto un sentido básico de solidaridad entre dos mujeres que habían enfrentado los retos de ser figuras públicas en tierras ajenas. Para ella, no había justificación para la frialdad y la arrogancia que Bozzo había mostrado. Ese encuentro convirtió lo que pudo ser una relación cordial en un abismo imposible de salvar. Cuando le preguntaron si consideraría reconciliarse con Laura Bozzo, la respuesta de León fue firme y clara. No, y no quiero. Me parece una persona muy especial, en el sentido de que no se debe hablar así de los compañeros. Sus palabras fueron medidas, pero el dolor era evidente. Para la Tesorito, el desaire no fue solo una molestia pasajera, representó una falta fundamental de respeto y empatía. En su visión, ambas eran simplemente profesionales intentando construir sus carreras, y no podía entender qué daño podía haber causado su presencia en Perú a Bozzo. Curiosamente, a pesar de lo profundo de sus sentimientos, Laura León nunca respondió con crueldad. Incluso al describir el incidente, se abstuvo de lanzar insultos o de involucrarse en pleitos públicos. Sus críticas al comportamiento de Bozzo fueron directas, pero siempre cerraba con un deseo de bendiciones. Era como si esperara, a pesar de todo, mantenerse por encima de la negatividad que había marcado ese breve y doloroso encuentro. Por su parte, Laura Bozzo no ha respondido públicamente al relato de la Tesorito sobre su distanciamiento. El silencio no ha hecho mucho por aliviar las tensiones, pero sí ha dejado al público con curiosidad. Dos mujeres poderosas, dos personalidades imponentes del mundo del entretenimiento latino, enfrentadas para siempre por un momento que, para una, significó todo, y para la otra, aparentemente nada. Hoy, Laura León tiene más de 70 años, y detrás de la fama y el encanto, su vida guarda momentos de soledad y decisiones difíciles que pocos conocen.
Pero, ¿es su vida realmente triste? ¿O es la vida de una mujer que valora por encima de todo su libertad y su familia? ¿Cuál es tu opinión? ¿Se puede encontrar la felicidad sin matrimonio ni compañía constante? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más historias como esta.